Alexis Sánchez responde en vivo a periodista argentina, y la deja en silencio. El estudio de televisión estaba lleno de luces. Cámaras. Micrófonos. Pantallas gigantes que mostraban estadísticas, imágenes de partidos y titulares de prensa. Era uno de los programas deportivos más vistos de Sudamérica. Aquella noche, el ambiente estaba especialmente cargado. Porque el invitado principal no era cualquier futbolista. Era Alexis Sánchez. El chileno había aceptado aparecer en vivo para hablar sobre su carrera, las críticas que había recibido durante los últimos meses y su presente en el fútbol europeo. En el panel había periodistas de varios países. Brasil, Uruguay, Argentina, Chile. Pero entre todos ellos, había una figura que estaba llamando especialmente la atención del público. La periodista argentina Carolina Zúñiga. Era conocida por su estilo directo, provocador y muchas veces incómodo. Sus entrevistas solían volverse virales porque no tenía miedo de decir exactamente lo que pensaba. Incluso si eso significaba incomodar a las estrellas frente a millones de espectadores. Desde el inicio del programa, su mirada estaba fija en Alexis. Como si estuviera esperando el momento perfecto. El conductor comenzó con preguntas normales. Su paso por distintos clubes. Los momentos más difíciles de su carrera. El orgullo de representar a Chile. Alexis respondía tranquilo. Sereno. Incluso sonreía de vez en cuando. Pero en el otro lado de la mesa, Carolina Zúñiga no sonreía. Solo observaba. Tomaba notas. Y en cierto momento levantó lentamente la mano. El conductor dudó un segundo. Porque sabía que cuando ella hablaba, algo grande pasaba. Carolina, adelante, dijo finalmente. El estudio quedó en silencio. La periodista acomodó el micrófono frente a ella. Miró directamente a Alexis. Y lanzó la pregunta que cambiaría completamente el ambiente del programa. Una pregunta que nadie esperaba escuchar en televisión en vivo. Una pregunta que hizo que incluso los camarógrafos se miraran entre sí. Porque no era una simple pregunta deportiva. Era una provocación directa. Y cuando Alexis escuchó esas palabras, su sonrisa desapareció lentamente. Pero lo que nadie imaginaba, era la respuesta que estaba a punto de dar. El silencio dentro del estudio se volvió incómodo. Las luces seguían brillando. Las cámaras continuaban grabando. Pero por un instante, nadie respiraba. La periodista Carolina Zúñiga inclinó ligeramente la cabeza, como quien prepara un golpe calculado. Sus ojos seguían fijos en Alexis Sánchez. Entonces habló. Alexis, muchos en Argentina dicen que tu carrera siempre estuvo sobrevalorada. Algunos panelistas cambiaron de postura en sus asientos. Otros bajaron la mirada. Porque sabían que aquello no era una pregunta inocente. Carolina continuó. Dicen que tu mejor época fue corta, que nunca lograste ser el líder que Chile necesitaba, y que cuando enfrentabas a Argentina, casi siempre terminabas desapareciendo. Un murmullo recorrió el estudio. Las palabras habían caído como una piedra en medio de un lago. Pesadas. Provocadoras. Pero la periodista aún no había terminado. Se acomodó en la silla. Y lanzó la frase final. Entonces te pregunto directamente, Alexis, ¿crees que tu carrera realmente estuvo a la altura del jugador que la prensa chilena intentó venderle al mundo? El conductor abrió ligeramente los ojos. Un productor, detrás de las cámaras, se llevó la mano a la frente. Era exactamente el tipo de momento que podía convertir una entrevista en un incendio mediático. Las cámaras se acercaron lentamente al rostro de Alexis. El chileno no respondió de inmediato. Sus manos estaban entrelazadas sobre la mesa. Sus ojos miraban el micrófono. Durante unos segundos, parecía que estaba pensando si valía la pena responder. Pero entonces levantó la mirada. Y la clavó directamente en la periodista argentina. La sonrisa que había tenido durante el programa había desaparecido por completo. ¿Y lo que apareció en su rostro? No fue enojo. Fue algo mucho más peligroso. Una calma fría. La clase de calma que aparece justo antes de una respuesta que puede cambiar todo en un estudio de televisión en vivo. Alexis se inclinó ligeramente hacia el micrófono. Y abrió la boca para hablar. Pero lo que dijo primero, no fue lo que nadie esperaba. El estudio seguía completamente en silencio. Las cámaras estaban ahora enfocadas directamente en el rostro de Alexis Sánchez. Nadie hablaba. Ni el conductor. Ni los panelistas. Ni siquiera la periodista Carolina Zúñiga,
que había lanzado la pregunta. Alexis respiró profundo. Apoyó lentamente los codos sobre la mesa. Y acercó un poco más el micrófono. Durante unos segundos, parecía estar midiendo cada palabra. Como si supiera que lo que dijera a continuación sería escuchado en todo el continente. Finalmente habló. Pero su voz no salió con enojo. Salió tranquila. Demasiado tranquila. Carolina, dijo mirándola directamente a los ojos, antes de responderte, quiero preguntarte algo. La periodista arqueó ligeramente una ceja. No esperaba que él devolviera la pregunta. El conductor también se movió incómodo en su silla. Alexis continuó. Tú dices que mi carrera estuvo sobrevalorada, que desaparecía contra Argentina. Hizo una breve pausa. Una pausa larga. Lo suficiente para que todo el estudio quedara aún más tenso. Luego añadió algo que hizo que varios panelistas se miraran entre sí. Entonces dime algo, ¿cuántas finales internacionales jugó Argentina contra Chile en los últimos años? La periodista no respondió. El silencio volvió a caer. Alexis inclinó ligeramente la cabeza. Y continuó. Porque yo recuerdo 2. Algunos en el estudio ya sabían hacia dónde iba. Las cámaras comenzaron a moverse nerviosamente entre los rostros de los panelistas. Alexis levantó lentamente 2 dedos. 2 finales. ¿Y en esas 2 finales? Hizo una pausa. Miró directamente a la periodista. Y su voz bajó un poco más. Chile ganó las 2. Un murmullo recorrió el estudio. Pero Alexis aún no había terminado. Porque lo que estaba a punto de decir a continuación era la frase que haría que todo el programa explotara en vivo. El murmullo dentro del estudio creció como una ola contenida. Algunos panelistas intercambiaron miradas nerviosas. Otros intentaban disimular sonrisas. Pero Alexis Sánchez no estaba sonriendo. Seguía mirando fijamente a Carolina Zúñiga. Su voz volvió a escucharse. Calma. Controlada. Pero cada palabra parecía caer con más peso que la anterior. ¿Y sabes algo curioso?, continuó Alexis. En esas 2 finales, muchos decían que Argentina tenía el mejor equipo del mundo. Algunos en el estudio ya sabían exactamente de qué hablaba. La Copa América 2015. Y la Copa América Centenario 2016. 2 noches que habían quedado grabadas en la historia del fútbol sudamericano. Alexis inclinó ligeramente la cabeza. Decían que Chile no tenía ninguna oportunidad. Hizo una pausa. Una pausa que parecía calculada. Decían que nos iban a pasar por encima. El conductor tragó saliva. Sabía que aquello ya no era una simple entrevista. Era un momento que se volvería viral. Alexis apoyó las manos sobre la mesa. Y entonces soltó una frase que hizo que varios panelistas se movieran incómodos en sus sillas. Pero ese día, dijo con voz firme, Chile no desapareció. Sus ojos volvieron a clavarse en la periodista. Argentina sí. Un silencio pesado cayó sobre el estudio. Tan pesado que incluso el sonido de los ventiladores del set se podía escuchar. Carolina Zúñiga intentó mantener la compostura. Pero por primera vez desde que empezó el programa, su expresión había cambiado. Ya no parecía segura. Porque Alexis no había levantado la voz. No había perdido la calma. Pero acababa de darle la primera respuesta. Y lo peor para ella era que Alexis aún no había respondido la verdadera pregunta. Y lo que estaba a punto de decir ahora iba a dejar a todo el estudio completamente en silencio. El silencio en el estudio se volvió casi incómodo. Las cámaras seguían enfocando el rostro de Alexis Sánchez, que permanecía completamente sereno. Nadie se movía. Nadie hablaba. La periodista Carolina Zúñiga intentaba mantener su expresión firme, pero ya no tenía la misma seguridad con la que había lanzado su pregunta. El conductor miraba de un lado a otro. Sabía que estaba presenciando un momento que probablemente recorrería todos los noticieros deportivos del continente. Alexis volvió a acercarse un poco al micrófono. Pero igual quiero responder tu pregunta, dijo finalmente. La periodista cruzó los brazos. Como si quisiera demostrar que aún tenía el control. Adelante, respondió con una sonrisa apenas visible. Alexis asintió lentamente. Tú preguntaste si mi carrera estuvo a la altura de lo que la prensa chilena dijo de mí. Se recostó ligeramente en su silla. Su voz seguía tranquila. Sin agresividad. Yo no sé lo que dijo la prensa. Hizo una pequeña pausa. Pero sí sé lo que hice dentro de la cancha. Algunos panelistas comenzaron a asentir en silencio. Alexis continuó.
Jugué en clubes grandes de Europa. Gané títulos. Jugué mundiales. Y con mi país logramos algo que Chile nunca había conseguido. El estudio volvió a quedarse completamente quieto. Alexis levantó ligeramente la mirada. 2 Copas América. Una leve sonrisa apareció en su rostro. Pero no era una sonrisa arrogante. Era una sonrisa tranquila. De alguien que sabía exactamente lo que estaba diciendo. No sé si eso es estar sobrevalorado. Miró directamente a Carolina. Pero para un país como Chile, eso significa mucho. La periodista abrió la boca como si fuera a responder. Pero Alexis levantó suavemente la mano. ¿Y hay algo más? El conductor inclinó el cuerpo hacia adelante. Porque el tono de Alexis había cambiado ligeramente. No era confrontación. Era algo distinto. Algo más profundo. Y lo que Alexis estaba a punto de decir ahora, era la frase que haría que todo el estudio quedara completamente mudo. El estudio estaba completamente inmóvil. Las luces del set iluminaban cada gesto, cada mirada, cada respiración. Todos esperaban. Porque cuando Alexis Sánchez dijo "y hay algo más", su tono cambió. Ya no era una respuesta deportiva. Era algo personal. Algo que nadie en el panel esperaba escuchar. Alexis se acomodó en su silla. Miró por un segundo hacia el suelo. Como si estuviera recordando algo muy lejano. Luego levantó la mirada otra vez. Directamente hacia Carolina Zúñiga. Cuando yo era niño, dijo con voz baja, no tenía nada. El estudio quedó aún más callado. Crecí en un lugar donde muchas veces no había comida suficiente. Algunos panelistas bajaron la mirada. Otros escuchaban con atención absoluta. Alexis continuó. Jugaba fútbol en calles de tierra, con zapatos rotos. Hizo una pausa. Una pausa que parecía cargada de recuerdos. Y muchas personas decían que nunca iba a llegar a ningún lado. La cámara hizo un primer plano de su rostro. No había rabia. Solo serenidad. Así que cuando alguien me pregunta si mi carrera está sobrevalorada, Alexis inclinó ligeramente la cabeza. Yo no pienso en los periodistas. No pienso en las críticas. Su voz se volvió aún más firme. Pienso en ese niño que corría detrás de una pelota en una calle de polvo. El estudio entero estaba en silencio absoluto. Ni siquiera se escuchaban los murmullos habituales de producción. Alexis apoyó lentamente las manos sobre la mesa. Y entonces dijo algo que nadie esperaba escuchar en una discusión deportiva. Una frase tan simple, pero tan poderosa, que incluso Carolina Zúñiga quedó completamente inmóvil. Porque para ese niño, hizo una pausa. Y miró a la periodista directamente a los ojos. Todo esto ya es una victoria. Nadie habló. Nadie se movió. Pero lo que nadie imaginaba, era que la periodista argentina no estaba dispuesta a quedarse callada. Y lo que respondería a continuación, volvería a encender todo el estudio. Durante unos segundos, nadie dijo absolutamente nada. Las palabras de Alexis Sánchez habían dejado el estudio en un silencio profundo. Incluso algunos técnicos detrás de las cámaras habían dejado de moverse. Pero entonces, se escuchó una pequeña risa. No era una risa fuerte. Era breve. Casi sarcástica. Todas las miradas giraron inmediatamente hacia Carolina Zúñiga. La periodista estaba recostada ligeramente en su silla. Con los brazos cruzados. Y una media sonrisa en el rostro. Muy emotivo, Alexis, dijo lentamente. Algunos panelistas se tensaron. El conductor levantó ligeramente las cejas. Carolina continuó. De verdad, tu historia es admirable. Hizo una pausa. Pero su expresión cambió. Pero estamos en un programa de fútbol. El tono de su voz se volvió más frío. No en una película motivacional. Un murmullo nervioso recorrió el estudio. Alexis no reaccionó. Solo la observaba. Carolina inclinó la cabeza ligeramente. Y el fútbol, añadió, también se mide con números. Tomó una hoja de papel que tenía frente a ella. Goles. Asistencias. Títulos. Estadísticas. El ambiente volvió a tensarse. Porque todos entendían lo que estaba haciendo. Estaba intentando llevar la conversación otra vez a un terreno incómodo. Carolina levantó la mirada. Y lanzó otra frase que cayó como un disparo en medio del set. ¿Y cuando comparamos esos números con los de grandes jugadores argentinos? Hizo una pausa. Una pausa calculada. Muchos dicen que la diferencia es enorme. El conductor abrió la boca como si fuera a intervenir. Pero ya era tarde.
Porque Carolina había soltado la provocación. Otra vez. Entonces dime algo, Alexis. Se inclinó hacia adelante. ¿Realmente crees que estás en el mismo nivel que los grandes ídolos del fútbol argentino? El estudio volvió a congelarse. Las cámaras regresaron inmediatamente al rostro del chileno. Pero esta vez, algo había cambiado en la expresión de Alexis. No era enojo, ni incomodidad. Era algo distinto. Una pequeña sonrisa. Una sonrisa que apareció lentamente en su rostro. Porque la periodista aún no lo sabía. Pero acababa de abrir la puerta a la respuesta más incómoda de toda la noche. La sonrisa en el rostro de Alexis Sánchez apareció lentamente. No era una sonrisa de burla. Era más bien la sonrisa de alguien que acababa de escuchar algo predecible. El estudio seguía en completo silencio. La periodista Carolina Zúñiga esperaba su respuesta con los brazos cruzados. Parecía segura de sí misma. Como si pensara que había recuperado el control de la entrevista. Alexis tomó un pequeño vaso de agua que estaba sobre la mesa. Bebió un sorbo. Lo dejó nuevamente en su lugar. Luego volvió a mirar a Carolina. Es interesante lo que dices, respondió con calma. El conductor observaba con atención. Sabía que Alexis no hablaba rápido. Siempre construía sus respuestas. Alexis continuó. Hablas de estadísticas. Asintió ligeramente. Y está bien. El fútbol también se mide así. Se inclinó un poco hacia adelante. Pero hay algo curioso en el fútbol sudamericano. El estudio parecía escuchar cada palabra como si estuviera conteniendo el aire. Alexis apoyó las manos sobre la mesa. A veces, los números no cuentan toda la historia. Carolina levantó una ceja. Ah, ¿no? Alexis negó suavemente con la cabeza. No. Hizo una pausa breve. Luego dijo algo que hizo que varios panelistas se miraran inmediatamente entre sí. Porque si hablamos de números, miró directamente a la periodista. También podemos hablar de finales. El conductor ya sabía hacia dónde se dirigía. Alexis continuó con la misma calma. Finales donde muchos de los grandes ídolos argentinos estaban en la cancha. Una pausa. Y donde Chile también estaba. Las cámaras se movieron lentamente por el set. Alexis inclinó la cabeza. ¿Y en esas finales? Volvió a levantar dos dedos. Chile levantó el trofeo. Un murmullo recorrió el estudio otra vez. Pero Alexis no había terminado. Porque entonces dijo algo que hizo que incluso el conductor se quedara completamente quieto. Y hay otra cosa que a veces olvidan mencionar. Carolina entrecerró los ojos. ¿Cuál? Alexis se recostó ligeramente en su silla. Y con una tranquilidad absoluta. Soltó una frase que haría que el estudio entero explotara en segundos. El estudio parecía suspendido en el aire. Las cámaras estaban completamente enfocadas en Alexis Sánchez. La periodista Carolina Zúñiga esperaba su respuesta con una expresión desafiante. Nadie hablaba. Entonces Alexis se inclinó ligeramente hacia el micrófono. Hay algo curioso, dijo con voz tranquila. El conductor observaba atento. Cuando se habla del fútbol argentino, hizo una pequeña pausa. Siempre se habla de historia. Carolina asintió levemente. Como si aquello confirmara su punto. Pero Alexis continuó. De títulos. De leyendas. De jugadores increíbles. Nadie podía discutir eso. Argentina había tenido algunos de los futbolistas más grandes de todos los tiempos. Alexis levantó ligeramente la mano. Y todo eso es verdad. Luego añadió con calma. Pero hay algo que a veces olvidan mencionar. Carolina entrecerró los ojos. ¿Qué cosa? Alexis apoyó las manos sobre la mesa. Su voz seguía tranquila. Pero cada palabra parecía pesar más que la anterior. Que durante muchos años, hizo una pausa. Chile era el rival que Argentina menos respetaba. Algunos panelistas argentinos se movieron incómodos en sus sillas. Alexis continuó. Nos veían como un equipo pequeño. Un equipo que estaba ahí, solo para competir. La cámara hizo un primer plano de su rostro. Hasta que algo cambió. El conductor tragó saliva. Porque ya sabía lo que Alexis iba a mencionar. Alexis levantó lentamente la mirada. Hasta que llegó Copa América 2015. Un silencio pesado cayó sobre el estudio. Pero Alexis no se detuvo. ¿Y después? Hizo una pausa breve. Llegó la Copa América Centenario 2016. Las cámaras mostraron los rostros de los panelistas. Algunos ya no sabían dónde mirar.
Alexis inclinó ligeramente la cabeza. Y entonces dijo algo que hizo que el estudio entero quedara completamente congelado. Después de esas 2 noches, miró directamente a Carolina. Argentina dejó de ver a Chile como un equipo pequeño. Una pausa. Y empezó a verlo como su peor recuerdo. El estudio quedó mudo. Pero lo que nadie esperaba era que la periodista no se iba a rendir todavía. ¿Y su siguiente comentario? Estaría a punto de encender nuevamente todo el programa. El comentario de Alexis Sánchez cayó en el estudio como una piedra en agua quieta. Las ondas se sintieron inmediatamente. Un panelista argentino carraspeó. Otro se acomodó incómodo en su silla. El conductor miró hacia producción como preguntando en silencio si debía intervenir. Pero nadie dijo nada. Porque todas las miradas estaban puestas en Carolina Zúñiga. La periodista permaneció quieta durante unos segundos, mirando fijamente a Alexis. Luego tomó lentamente su bolígrafo. Lo dejó sobre la mesa. Y soltó una pequeña risa. Interesante, dijo. Pero su tono ya no era provocador. Era más frío. Más calculado. Pero ¿sabes algo, Alexis? Se inclinó ligeramente hacia adelante. La historia del fútbol no se escribe con 2 torneos. El murmullo volvió a aparecer en el estudio. Carolina continuó. Argentina tiene décadas de historia. Finales de mundiales. Leyendas que cambiaron el deporte. No dijo nombres. Pero todos sabían a quiénes se refería. A Diego Maradona. A Lionel Messi. Jugadores que habían marcado generaciones enteras. Carolina levantó ligeramente las manos. Así que sí, Chile ganó esas finales. Asintió con una sonrisa breve. Pero eso no cambia el lugar de Argentina en la historia. La tensión volvió a subir. El conductor respiró profundo. Porque aquello estaba tomando un tono cada vez más delicado. Carolina miró nuevamente a Alexis. Y lanzó otra pregunta. Una pregunta que sonaba tranquila. Pero escondía otra provocación. Entonces te pregunto algo simple. Hizo una pausa. Si mañana desapareciera tu carrera del fútbol. El estudio entero se tensó. ¿Crees que el mundo realmente lo notaría tanto como cuando desaparecieron los grandes ídolos argentinos? Algunos panelistas abrieron los ojos. El conductor casi se levantó de su silla. Porque esa pregunta era mucho más agresiva que todas las anteriores. Las cámaras volvieron a Alexis. Pero lo extraño fue que Alexis no parecía ofendido. Al contrario, una expresión distinta apareció en su rostro. Una mezcla de sorpresa y algo parecido a compasión. Porque la periodista aún no lo sabía. Pero acababa de darle la oportunidad perfecta para decir la frase más contundente de toda la noche. Durante unos segundos, el estudio quedó completamente inmóvil. Las palabras de Carolina Zúñiga todavía flotaban en el aire. La pregunta había sido directa. Dura. Casi ofensiva. Las cámaras se movieron lentamente hacia el rostro de Alexis Sánchez. Muchos esperaban que se molestara. Que respondiera con rabia. Que levantara la voz. Pero nada de eso ocurrió. Alexis permanecía completamente tranquilo. Incluso parecía estar pensando con cuidado sus palabras. Se inclinó ligeramente hacia el micrófono. ¿Sabes algo curioso, Carolina? Dijo con calma. La periodista no respondió. Solo lo observaba. Alexis continuó. Cuando uno empieza en el fútbol. Hizo una pausa. Sueña con muchas cosas. Miró por un segundo hacia el suelo. Sueña con jugar en Europa. Sueña con ganar títulos. Sueña con representar a su país. Luego volvió a levantar la mirada. Pero hay algo que uno nunca sueña. El conductor se inclinó un poco hacia adelante. ¿Qué cosa? Preguntó casi sin darse cuenta. Alexis respondió sin cambiar el tono. Ser comparado con leyendas. El estudio quedó completamente en silencio otra vez. Alexis apoyó las manos sobre la mesa. Porque esas comparaciones no las hace el jugador. Las hace la gente. Hizo una pausa breve. Luego miró nuevamente a Carolina. Yo nunca dije que soy como Diego Maradona. Algunos panelistas argentinos respiraron con alivio. Pero Alexis continuó. Ni como Lionel Messi. La periodista levantó ligeramente las cejas. Alexis inclinó un poco la cabeza. Y entonces dijo algo que hizo que todo el estudio quedara otra vez en silencio absoluto. Pero hay algo que sí puedo decir con orgullo. Hizo una pausa. Miró directamente a la periodista.
Y añadió con absoluta serenidad. Yo ayudé a mi país a hacer historia. Nadie habló. Nadie se movió. Pero lo que nadie esperaba era que Alexis todavía no había terminado su respuesta. Y lo que diría a continuación sería la frase que haría que todo el estudio explotara en aplausos. El silencio dentro del estudio era tan profundo que parecía que el tiempo se había detenido. Las cámaras seguían enfocando a Alexis Sánchez. Sus manos estaban tranquilas sobre la mesa. Su mirada fija. Pero todos sabían que aún no había terminado. El conductor ni siquiera se atrevía a interrumpir. La periodista Carolina Zúñiga seguía mirándolo con una expresión que mezclaba curiosidad y desafío. Entonces Alexis volvió a hablar. ¿Y sabes algo más? Su voz seguía tranquila. Pero ahora tenía un tono más profundo. El fútbol no siempre se trata de quién es más famoso. Algunos panelistas se inclinaron ligeramente hacia adelante. Ni de quién tiene más portadas. Ni de quién aparece más en televisión. Alexis hizo una pausa. Luego levantó la mirada. A veces se trata de algo mucho más simple. El conductor lo miraba con atención absoluta. Alexis continuó. Se trata de cambiar la historia de un país. Un murmullo suave recorrió el estudio. Porque todos sabían exactamente a qué se refería. Alexis apoyó los codos sobre la mesa. Chile pasó más de 100 años esperando ganar un gran torneo. Las cámaras captaron algunos rostros sorprendidos en el panel. Más de 100 años. Luego añadió con una leve sonrisa. Y en esos años, muchos grandes jugadores chilenos lo intentaron. Hizo una pausa respetuosa. Grandes generaciones. Grandes equipos. Grandes capitanes. Pero el trofeo nunca llegaba. Alexis miró directamente a Carolina. Hasta que llegó nuestra generación. Un silencio profundo volvió a caer. Y entonces dijo una frase que cambió completamente el ambiente del estudio. Así que cuando me preguntas si mi carrera importa, hizo una pausa. ¿En Chile? Una pausa aún más larga. Sí importa. Por primera vez en todo el programa. Se escucharon algunos aplausos suaves entre el público del estudio. Pero lo que nadie esperaba era que Carolina Zúñiga todavía tenía una última carta preparada. Y su siguiente comentario podría cambiar completamente el rumbo de la conversación. Los aplausos que comenzaron en el público del estudio fueron breves. No porque la gente no estuviera de acuerdo, sino porque todos sabían algo. La conversación aún no había terminado. Las cámaras mostraron nuevamente el rostro de Carolina Zúñiga. La periodista estaba completamente quieta. No aplaudía. No sonreía. Simplemente observaba a Alexis Sánchez con atención. Durante unos segundos, parecía que estaba pensando. Luego tomó lentamente el micrófono. Bueno, dijo finalmente. El estudio volvió a quedar en silencio. Debo admitir algo. Algunos panelistas se inclinaron hacia adelante. Porque ese tono no era el que había tenido antes. Lo que dice sobre Chile es cierto. Asintió ligeramente. Nadie puede quitarle a esa generación lo que logró. Alexis escuchaba en silencio. Pero Carolina levantó un dedo. Sin embargo, el conductor cerró los ojos por un instante. Sabía que ese sin embargo traería problemas. La periodista continuó. Hay algo que muchos críticos también dicen sobre tu carrera. Las cámaras volvieron a Alexis. Carolina apoyó los codos sobre la mesa. Dicen que tu generación fue increíble. Que Chile jugó uno de los mejores fútbol de Sudamérica. Hizo una pausa. Pero también dicen algo más. El ambiente volvió a tensarse. Que después de esas Copas América, Chile desapareció del mapa mundial. Algunos panelistas se miraron entre sí. Porque sabían que aquella afirmación iba a generar reacción. Carolina miró fijamente a Alexis. No clasificaron a algunos mundiales. El equipo perdió fuerza. Y muchos dicen que esa generación no supo mantenerse en la cima. La tensión en el estudio era evidente. La periodista inclinó ligeramente la cabeza. Entonces la pregunta es esta, Alexis. Se acercó un poco al micrófono. ¿Crees que esa historia realmente terminó bien? Un silencio profundo cayó nuevamente sobre el set. Las cámaras regresaron al rostro del chileno. Pero esta vez, Alexis no respondió de inmediato. Su expresión cambió ligeramente. Como si aquella pregunta hubiera tocado algo más profundo. Porque la respuesta que estaba a punto de dar no iba a ser sobre fútbol. Iba a ser sobre algo mucho más grande que el fútbol. Durante varios segundos,
Alexis Sánchez no dijo nada. El estudio estaba completamente en silencio. La pregunta de Carolina Zúñiga había sido distinta a las anteriores. No era una provocación directa. Era algo más complejo. Más profundo. Alexis apoyó lentamente las manos sobre la mesa. Sus ojos se movieron por un instante hacia el público del estudio. Luego volvió a mirar a la periodista. «Es verdad lo que dices», respondió finalmente. Algunos panelistas levantaron las cejas. No esperaban esa respuesta. Alexis continuó con calma. «El fútbol cambia rápido. Las generaciones pasan. Los equipos suben y bajan». Hizo una pausa breve. «Eso le pasa a todos los países». Miró nuevamente hacia el frente. Le pasó a Brasil. Le pasó a Argentina. Y también le pasó a Chile. El conductor asentía lentamente. Porque era una verdad difícil de discutir. Pero Alexis inclinó ligeramente la cabeza. Y entonces añadió algo que cambió el tono de su respuesta. «Pero hay una diferencia importante». Carolina lo observaba con atención. Cuando Chile ganó esas Copas América. Hizo una pausa. No era un país acostumbrado a ganar. El estudio quedó otra vez completamente quieto. Alexis continuó. «Para algunos países, ganar torneos es parte de la historia. Para Chile, era algo que parecía imposible». Una pausa. Hasta que ocurrió. Alexis respiró profundo. Y cuando algo imposible ocurre, se queda para siempre. Las cámaras captaron el rostro de varios panelistas. La tensión del debate comenzaba a transformarse en algo distinto. Pero Alexis aún no había terminado. Se inclinó un poco hacia el micrófono. Y entonces dijo algo que nadie esperaba escuchar en medio de un debate deportivo. Una frase tan simple, pero tan contundente, que incluso Carolina Zúñiga quedó completamente en silencio. El estudio permanecía completamente en silencio. Las luces del set iluminaban el rostro tranquilo de Alexis Sánchez, que seguía mirando a Carolina Zúñiga. Nadie se movía. Ni siquiera los panelistas. Porque cuando Alexis volvió a hablar, su voz sonó más firme que en todo el programa. Porque cuando un país pequeño logra algo imposible. Hizo una pausa. Una pausa larga. Eso nunca desaparece. Las cámaras captaron la reacción del público. Algunas personas asentían. Otras simplemente escuchaban con atención. Alexis continuó. Tal vez Chile no volvió a ganar otra copa. Tal vez la generación empezó a cambiar. Tal vez los resultados ya no fueron los mismos. Se recostó ligeramente en la silla. Pero la historia ya estaba escrita. El conductor observaba en silencio. Alexis levantó ligeramente la mirada. Y eso es algo que nadie puede borrar. Una quietud profunda volvió a cubrir el estudio. Alexis añadió algo más. Algo que no parecía un ataque. Ni una defensa. Sino una reflexión. Los títulos no siempre definen a un jugador. Pero sí pueden cambiar la historia de un país. Luego miró directamente a Carolina. Y eso fue lo que hicimos. El público del estudio comenzó a aplaudir nuevamente. Esta vez con más fuerza. Algunos panelistas también comenzaron a asentir. Pero la periodista argentina no aplaudía. Seguía observando. En silencio. Durante unos segundos, parecía que estaba pensando qué decir. El conductor estaba a punto de cambiar de tema. Cuando Carolina levantó nuevamente la mano. Solo una última cosa, Alexis. El estudio volvió a tensarse. Porque el tono de su voz había cambiado. No era confrontación. Era algo distinto. Algo más directo. Si volvieras a vivir tu carrera, hizo una pausa. ¿Cambiarías algo? Las cámaras volvieron al rostro del chileno. Y por primera vez en toda la entrevista, Alexis tardó más de lo normal en responder. Porque la respuesta que estaba a punto de dar, no era algo que hubiera dicho nunca antes en televisión. El estudio entero aguardaba. La pregunta de Carolina Zúñiga había cambiado el tono del programa. Ya no era una provocación. Era algo mucho más personal. Las cámaras estaban completamente enfocadas en Alexis Sánchez. El chileno permanecía en silencio. Sus manos seguían apoyadas sobre la mesa. Su mirada parecía perdida por un instante. Como si estuviera revisando toda su vida en cuestión de segundos. Finalmente respiró profundo. Y habló. Sí. El estudio se movió ligeramente. Nadie esperaba una respuesta tan directa. Alexis continuó. Hay cosas que cambiaría. El conductor inclinó el cuerpo hacia adelante.
Los panelistas también. Alexis miró hacia el suelo por un segundo. Luego volvió a levantar la mirada. Tal vez hubiera pasado más tiempo con mi familia. El estudio quedó completamente quieto. Tal vez hubiera disfrutado más algunos momentos. Hizo una pausa. Porque cuando estás dentro del fútbol profesional, a veces todo pasa demasiado rápido. Carolina escuchaba en silencio. Alexis continuó con una pequeña sonrisa. Pero hay algo que nunca cambiaría. El conductor no pudo evitar preguntar. ¿Qué cosa? Alexis levantó ligeramente la cabeza. El orgullo de jugar por mi país. Un aplauso espontáneo comenzó a escucharse en el público. Pero Alexis añadió algo más. Algo que hizo que incluso los panelistas se quedaran en silencio. Y tampoco cambiaría los momentos difíciles. Carolina frunció ligeramente el ceño. ¿Por qué? Alexis respondió con calma. ¿Porque esos momentos? Hizo una pausa. Son los que te enseñan quién eres realmente. El estudio quedó nuevamente en silencio. La periodista lo observaba con atención. Pero lo que nadie imaginaba era que Alexis aún tenía algo más que decir. Algo que no era una defensa. Ni una respuesta. Era una frase dirigida directamente a Carolina Zúñiga. Y esa frase estaba a punto de cerrar el debate de una manera que nadie esperaba. El aplauso del público se fue apagando lentamente. El estudio volvió a quedar en silencio. Las cámaras seguían enfocando a Alexis Sánchez, que todavía no había terminado de hablar. La periodista Carolina Zúñiga lo observaba con atención. Sabía que Alexis estaba a punto de añadir algo más. Algo que parecía dirigido directamente hacia ella. Alexis se inclinó ligeramente hacia el micrófono. Carolina. El estudio se tensó otra vez. Era la primera vez en varios minutos que Alexis mencionaba su nombre de forma tan directa. Quiero decirte algo. La periodista no respondió. Solo lo miraba fijamente. Alexis continuó con calma. El fútbol es un deporte donde todos opinan. Periodistas. Aficionados. Exjugadores. Hizo una pausa breve. Y eso está bien. Luego añadió algo que cambió el tono de su respuesta. Pero hay una diferencia importante. El conductor lo observaba con atención. Alexis continuó. Los jugadores vivimos el fútbol desde dentro. El estudio permanecía completamente quieto. Sentimos la presión. Las derrotas. Las críticas. Las noches donde parece que todo el país te está mirando. Carolina cruzó ligeramente los brazos. Alexis la miró directamente. Y créeme, hizo una pausa. No es fácil. El público del estudio escuchaba con absoluta atención. Alexis apoyó nuevamente las manos sobre la mesa. Y entonces dijo una frase que hizo que varios panelistas bajaran la mirada. Pero también hay algo que he aprendido en todos estos años. Carolina inclinó la cabeza. ¿Qué cosa? Alexis respondió con serenidad. Que el respeto en el fútbol es más importante que cualquier estadística. El estudio quedó completamente inmóvil. Alexis continuó. Se puede debatir. Se puede criticar. Se puede discutir. Pero su mirada se volvió más firme. Lo que nunca debería faltar. Hizo una pausa larga. Es el respeto por la historia de los demás. El público comenzó a aplaudir otra vez. Pero lo que nadie esperaba era que Carolina Zúñiga no parecía molesta. Al contrario. Por primera vez en toda la entrevista, una pequeña sonrisa apareció en su rostro. Y lo que dijo a continuación sorprendería completamente a todo el estudio. El aplauso del público llenó el estudio por unos segundos. No era un aplauso escandaloso. Era un aplauso respetuoso. De esos que aparecen cuando alguien dice algo que nadie esperaba escuchar. Las cámaras mostraron nuevamente el rostro de Carolina Zúñiga. Y por primera vez desde que comenzó el programa, no parecía desafiante. Parecía pensativa. Luego tomó lentamente el micrófono. Bueno, dijo con una leve sonrisa. El conductor la miró con atención. El público también. Porque todos esperaban otra provocación. Pero lo que ocurrió fue distinto. Carolina miró a Alexis Sánchez durante unos segundos. Tengo que admitir algo. Algunos panelistas levantaron las cejas. Ella continuó. No esperaba esa respuesta. El estudio quedó en silencio otra vez. Carolina inclinó ligeramente la cabeza. Pensé que ibas a reaccionar diferente. Alexis no respondió. Solo escuchaba. La periodista continuó. En televisión muchas veces buscamos provocar.
Hacer preguntas incómodas. Generar debate. Hizo una pausa. Es parte de nuestro trabajo. El conductor asintió lentamente. Carolina levantó ligeramente las manos. Pero también hay algo que es cierto. Miró directamente a Alexis. Tu generación cambió el fútbol chileno. El público volvió a aplaudir suavemente. Carolina añadió algo más. Y eso nadie lo puede negar. El ambiente en el estudio había cambiado por completo. La tensión de los primeros minutos parecía haberse transformado en algo distinto. Algo más reflexivo. Pero entonces Carolina hizo algo inesperado. Se inclinó ligeramente hacia Alexis. Déjame preguntarte algo más. El conductor levantó las cejas. Pero esta vez no es una provocación. El estudio volvió a quedarse en silencio. Carolina continuó. Después de todo lo que has vivido en el fútbol. Hizo una pausa. ¿Cuál ha sido el momento más importante de tu carrera? Las cámaras volvieron a Alexis. Pero lo que nadie imaginaba era que la respuesta que estaba a punto de dar no iba a ser ningún gol ni ningún título. El estudio quedó en silencio otra vez. La pregunta de Carolina Zúñiga había cambiado completamente el ambiente. Ya no había provocación. Ni tensión. Solo curiosidad. Las cámaras se acercaron lentamente al rostro de Alexis Sánchez. El chileno escuchó la pregunta con atención. Por unos segundos no respondió. Parecía estar buscando en su memoria. Muchos esperaban que mencionara un gol importante. Tal vez un título. Tal vez una final. Pero Alexis finalmente habló. El momento más importante de mi carrera. Hizo una pausa. No fue un partido. Algunos panelistas se miraron entre sí. Alexis continuó. Ni un gol. Ni un trofeo. El conductor frunció ligeramente el ceño. Entonces, ¿qué fue? Preguntó. Alexis levantó la mirada. Su voz sonó más suave. Fue una noche en Chile. El estudio escuchaba con atención absoluta. Alexis continuó. Después de ganar la Copa América 2015. Algunos en el público sonrieron. Pero Alexis negó suavemente con la cabeza. No fue cuando levantamos el trofeo. Hizo una pausa. Fue después. Carolina lo observaba con curiosidad. Alexis continuó. Cuando salimos del estadio. Y vimos a miles de personas llorando. El estudio volvió a quedar completamente en silencio. Alexis añadió algo más. Personas que habían esperado toda su vida para ver a Chile campeón. Las cámaras mostraron algunas reacciones emocionadas entre el público. Alexis respiró profundo. En ese momento entendí algo. Carolina inclinó la cabeza. ¿Qué cosa? Alexis respondió con calma. Que el fútbol puede hacer feliz a todo un país. Un silencio profundo cubrió el estudio. Pero Alexis aún no había terminado. Porque entonces añadió algo que nadie esperaba escuchar. Una frase dirigida directamente a Carolina Zúñiga. Una frase que cambiaría completamente el final de la entrevista. El estudio permanecía en silencio. Las palabras de Alexis Sánchez habían cambiado completamente el ambiente. Ya no era un debate. Era casi una conversación íntima frente a millones de personas. La periodista Carolina Zúñiga lo observaba con atención. Esperando lo que vendría después. Alexis respiró profundo. Y continuó. Y en ese momento entendí algo más. Las cámaras seguían enfocándolo. Entendí que el fútbol no es solo para los jugadores. Hizo una pausa. Es para la gente. El conductor asentía lentamente. Alexis continuó. Para el niño que sueña con jugar. Para el padre que ve el partido con su hijo. Para la abuela que celebra un gol aunque no entienda todas las reglas. Algunos en el público comenzaron a sonreír. Alexis inclinó ligeramente la cabeza. Ese día en Chile, vi personas llorando, abrazándose, cantando en las calles. Las cámaras mostraron algunos gestos emocionados en el público. Alexis continuó con voz serena. Y entendí que el fútbol puede unir a millones de personas en un solo momento. Luego miró directamente a Carolina. Y por eso te digo algo. El estudio volvió a quedarse completamente quieto. Cuando hablas de números, de estadísticas, de comparaciones, hizo una pausa. Todo eso es parte del juego. Pero entonces añadió una frase que dejó al estudio completamente inmóvil. Pero lo que realmente queda. Miró directamente a la periodista. Son los momentos que cambian la historia de la gente. El silencio en el estudio fue absoluto. Ni siquiera el conductor habló.
Porque lo que Alexis acababa de decir había transformado completamente la conversación. Pero lo que nadie esperaba era que Carolina Zúñiga estaba a punto de hacer algo que jamás había hecho en televisión. El silencio dentro del estudio era total. Las palabras de Alexis Sánchez habían cambiado completamente el ambiente del programa. La tensión de los primeros minutos parecía muy lejana. Ahora el estudio estaba lleno de algo distinto. Respeto. Las cámaras enfocaron nuevamente a Carolina Zúñiga. La periodista permanecía en silencio. Sus manos estaban apoyadas sobre la mesa. Durante unos segundos no dijo nada. El conductor tampoco se atrevía a intervenir. Finalmente Carolina tomó el micrófono. ¿Sabes algo, Alexis? Su voz ya no tenía el tono provocador del inicio. Era más tranquila. Más honesta. En el periodismo deportivo. Hizo una pausa. Muchas veces nos acostumbramos a buscar polémica. Algunos panelistas asintieron. Carolina continuó. Buscamos la frase fuerte. La crítica. La comparación. Miró brevemente al público. Luego volvió a mirar a Alexis. Porque eso es lo que genera titulares. El estudio seguía completamente en silencio. Carolina respiró profundo. Pero hay algo que olvidamos muchas veces. Alexis escuchaba con atención. La periodista añadió. Que detrás de cada jugador hay una historia. Una pausa. Una familia. Sacrificios. Sueños. El público comenzó a asentir lentamente. Carolina bajó ligeramente la mirada. Y entonces dijo algo que nadie esperaba escuchar de ella. Tal vez hoy fui demasiado dura contigo. El estudio reaccionó inmediatamente. Algunos panelistas se miraron sorprendidos. Porque Carolina Zúñiga era conocida justamente por no pedir disculpas en televisión. Pero ella continuó. Y si fue así, hizo una pausa breve. Te ofrezco una disculpa. El público del estudio comenzó a aplaudir con fuerza. El conductor sonrió sorprendido. Alexis permanecía tranquilo. Pero lo que nadie esperaba era que la respuesta de Alexis a esas palabras iba a ser aún más inesperada. El aplauso del público llenó el estudio. Algunos panelistas también comenzaron a aplaudir. El conductor miraba la escena con una expresión de sorpresa. Porque lo que acababa de ocurrir era algo muy poco común en televisión en vivo. Carolina Zúñiga había ofrecido una disculpa. Y ahora todas las cámaras estaban enfocadas en Alexis Sánchez. Esperando su reacción. Alexis permanecía tranquilo. Sus manos seguían apoyadas sobre la mesa. Observó a la periodista durante unos segundos. Luego se inclinó ligeramente hacia el micrófono. Carolina. Su voz era serena. No tienes que disculparte. El estudio volvió a quedar en silencio. Alexis continuó. El fútbol siempre ha sido así. Debate. Opiniones. Pasión. Hizo una pausa breve. Y eso es parte de lo que hace grande a este deporte. El conductor asentía lentamente. Alexis añadió algo más. Además, una pequeña sonrisa apareció en su rostro. Las preguntas difíciles también ayudan a los jugadores. Carolina levantó ligeramente las cejas. ¿Cómo? Alexis respondió con calma. Porque nos obligan a recordar por qué empezamos. El público escuchaba con atención. Alexis continuó. No empezamos por las cámaras. Ni por la fama. Ni por los contratos. Hizo una pausa. Empezamos por amor al fútbol. Un aplauso volvió a escucharse entre el público. Alexis inclinó ligeramente la cabeza hacia la periodista. Así que no hay problema. Carolina sonrió por primera vez de forma natural. El ambiente en el estudio había cambiado completamente. Lo que comenzó como un debate tenso. Ahora parecía un momento de reflexión. Pero entonces el conductor miró el reloj del programa. El tiempo estaba casi terminado. Se inclinó hacia el micrófono. Nos queda una última pregunta para cerrar la entrevista. El estudio volvió a quedarse en silencio. Porque la pregunta final estaba a punto de darle a Alexis la oportunidad de decir algo que quedaría grabado para siempre en la memoria del programa. El conductor acomodó sus papeles sobre la mesa. Las luces del estudio seguían brillando con la misma intensidad, pero el ambiente ya no era el mismo. Lo que había comenzado como un enfrentamiento tenso se había convertido en uno de los momentos más recordados del programa. El conductor miró a Alexis Sánchez. Alexis, antes de terminar, quiero hacerte una última pregunta. El estudio quedó en silencio nuevamente.
Después de todo lo que has vivido en el fútbol. Los títulos. Las críticas. Los momentos buenos y los difíciles. Hizo una pausa. ¿Qué es lo que realmente quieres que la gente recuerde de ti cuando tu carrera termine? Las cámaras se acercaron lentamente al rostro del chileno. El público esperaba su respuesta. Algunos pensaban que hablaría de trofeos. Otros de goles. Tal vez de su paso por grandes clubes de Europa. Pero Alexis no respondió de inmediato. Miró por un instante hacia el público. Luego hacia el conductor. Finalmente volvió a mirar al frente. Respiró profundo. Y habló. Quiero que recuerden algo muy simple. El estudio escuchaba con atención absoluta. Que fui un niño que nunca dejó de creer en su sueño. Un silencio profundo cubrió el set. Alexis continuó. No vengo de una familia rica. No crecí con todas las oportunidades. No tenía un camino fácil. Hizo una pausa. Pero tenía algo. El conductor inclinó ligeramente la cabeza. ¿Qué cosa? Alexis respondió con serenidad. Ganas de luchar. El público comenzó a asentir lentamente. Pero Alexis añadió algo más. Algo que nadie esperaba escuchar en ese momento final. Una frase que cambiaría completamente el cierre de la entrevista. Y que estaba dirigida, no solo al público, sino a millones de personas que estaban viendo el programa en sus casas. El estudio estaba completamente en silencio. Las cámaras enfocaban de cerca a Alexis Sánchez. Su voz había cambiado. Ya no hablaba como un futbolista respondiendo una entrevista. Hablaba como alguien recordando su propia historia. Porque cuando uno viene de abajo, hizo una pausa. Aprende algo muy importante. El público del estudio escuchaba con atención absoluta. Alexis continuó. Aprende que los sueños no se regalan. Se luchan. Se trabajan. Se defienden. El conductor asentía lentamente. Alexis levantó ligeramente la mirada. Y muchas veces, la gente solo ve el resultado final. Hizo una pausa breve. Los goles. Los trofeos. Las celebraciones. Luego añadió algo más profundo. Pero no ven los años de esfuerzo. Las derrotas. Las dudas. Los momentos donde todo parece perdido. El estudio permanecía completamente inmóvil. Alexis respiró profundo. Yo tuve muchos de esos momentos. Las cámaras mostraron algunos rostros emocionados entre el público. Alexis continuó. Momentos donde me criticaron. Momentos donde dijeron que no era suficiente. Momentos donde parecía que todo estaba en contra. Hizo una pausa. Luego levantó la mirada hacia el público. Pero aprendí algo. El conductor lo miró con atención. ¿Qué cosa? Alexis respondió con voz firme. Que los sueños solo se vuelven imposibles cuando uno deja de luchar. Un aplauso fuerte comenzó a escucharse en el estudio. Pero Alexis todavía no había terminado. Porque entonces añadió algo que transformó ese momento en algo mucho más grande que una simple entrevista deportiva. Una frase que parecía dirigida a cualquier persona que estuviera escuchando en ese momento. El aplauso en el estudio creció con fuerza. Algunas personas incluso se pusieron de pie. Pero Alexis Sánchez levantó suavemente la mano. Como pidiendo unos segundos más. El público volvió a guardar silencio. Porque Alexis aún tenía algo que decir. Se inclinó ligeramente hacia el micrófono. Quiero decir algo a las personas que están viendo esto en sus casas. Las cámaras cambiaron de plano. Ahora lo mostraban directamente mirando hacia la lente. Como si estuviera hablando con millones de personas al mismo tiempo. Alexis continuó. Tal vez ahora mismo hay alguien que siente que su sueño es demasiado grande. Que el camino es demasiado difícil. Que nadie cree en él. El estudio estaba completamente en silencio. Alexis añadió. Yo también escuché eso muchas veces. Hizo una pausa. Muchísimas veces. Las cámaras mostraron algunos rostros atentos en el público. Alexis continuó con voz firme. Pero aprendí algo muy importante. El conductor lo observaba con atención. Que nadie puede decidir hasta dónde puedes llegar. Hizo una pausa. Excepto tú. El público comenzó a aplaudir otra vez. Pero Alexis añadió una frase más. Una frase que hizo que el aplauso se volviera aún más fuerte. Porque los sueños no pertenecen a los que dudan. Miró directamente a la cámara. Pertenecen a los que siguen luchando incluso cuando todo parece imposible. El estudio entero estalló en aplausos. Algunos panelistas también comenzaron a aplaudir.
El conductor sonreía. Pero lo que nadie esperaba era que aún quedaban 3 minutos de programa. ¿Y lo que sucedería en esos últimos minutos? Haría que esa entrevista se volviera viral en todo el continente. Los aplausos continuaban en el estudio. El conductor intentó hablar. Bueno, creo que... Pero el público seguía aplaudiendo. Incluso algunos panelistas habían dejado de intentar ocultarlo. Porque lo que Alexis Sánchez acababa de decir había cambiado completamente el tono del programa. Finalmente el aplauso comenzó a disminuir. El conductor volvió a tomar la palabra. Alexis, debo decir que esta ha sido una de las entrevistas más intensas que hemos tenido en este programa. El público reaccionó con algunas risas. El conductor continuó. Y también una de las más sinceras. Las cámaras volvieron a mostrar a Carolina Zúñiga. La periodista estaba sonriendo. No con sarcasmo. Con respeto. El conductor miró hacia ella. Carolina, ¿quieres decir algo antes de cerrar? El estudio volvió a quedarse en silencio. Carolina tomó el micrófono. Miró a Alexis. Sí. El estudio entero reaccionó cuando Carolina Zúñiga se puso de pie. No era algo común. En ese programa los periodistas casi nunca abandonaban sus asientos durante una entrevista. Las cámaras se movieron rápidamente. Enfocaron su rostro. Luego el de Alexis Sánchez. El conductor también se levantó ligeramente de su silla. Carolina. Pero ella levantó la mano suavemente. Un segundo. El estudio quedó completamente en silencio. La periodista caminó lentamente alrededor de la mesa del panel. Se detuvo frente a Alexis. Las cámaras captaron cada detalle. Era uno de esos momentos que los productores sabían que se volverían virales. Carolina miró directamente al futbolista chileno. Y habló. En el periodismo muchas veces olvidamos algo. El público escuchaba en absoluto silencio. Olvidamos que detrás de cada jugador hay una historia que merece respeto. Hizo una pausa. Y hoy, me recordaste eso. El estudio permanecía completamente quieto. Entonces extendió la mano. Gracias por la lección. Durante un segundo nadie se movió. Alexis miró la mano extendida. Luego se puso de pie. Y estrechó la mano de la periodista. El público del estudio estalló en aplausos. Algunos incluso comenzaron a ponerse de pie. El conductor sonreía sorprendido. Porque lo que acababa de ocurrir había transformado completamente una entrevista que empezó con tensión. En uno de los momentos más recordados del programa. Pero aún quedaba algo más. Porque Alexis tomó nuevamente el micrófono. Y lo que dijo a continuación sería la frase que cerraría definitivamente aquella noche. El estudio estaba de pie. Los aplausos llenaban cada rincón del set. Las cámaras captaban rostros emocionados. Panelistas sonriendo. El conductor sacudiendo la cabeza con incredulidad. Y en medio de todo, estaba Alexis Sánchez. De pie. Con el micrófono en la mano. Frente a él estaba Carolina Zúñiga, que acababa de estrechar su mano. Los aplausos comenzaron a disminuir lentamente. Porque Alexis levantó el micrófono otra vez. Antes de irme, el estudio volvió a quedar en silencio. Quiero decir algo. Las cámaras lo enfocaron directamente. Alexis miró primero a la periodista. Luego al conductor. Después al público. Y finalmente, a la cámara. El fútbol siempre tendrá rivalidades. Chile. Argentina. Brasil. Uruguay. Hizo una pausa. Eso es parte de lo que hace hermoso este deporte. El conductor asentía lentamente. Alexis continuó. Pero al final, todos amamos lo mismo. Miró directamente a la cámara. El fútbol. El público comenzó a aplaudir nuevamente. Pero Alexis añadió una última frase. Una frase tranquila. Simple. Pero poderosa. Y cuando el respeto está en la cancha, todos ganamos. El estudio entero estalló en aplausos. El conductor se acercó. Señoras y señores, Alexis Sánchez. Las luces del set brillaban mientras el público seguía aplaudiendo. Las cámaras se alejaron lentamente. El programa llegaba a su fin. Pero aquella entrevista, aquella conversación que comenzó con una provocación, había terminado convertida en algo mucho más grande. Un momento que al día siguiente recorrería todos los programas deportivos del continente. Porque esa noche, en televisión en vivo, Alexis Sánchez no solo respondió a una periodista. También recordó a todos porque el fútbol
Puede ser mucho más que un simple juego. Queridos amigos, eso fue todo por hoy. Si quieres conocer más historias íntimas de Alexis Sánchez, escríbeme la palabra historia en los comentarios y te daré un adelanto del próximo video. Recuerda compartir esta historia y suscribirte si realmente admiras a Alexis Sánchez. Te leo en los comentarios.